¿Están? Muy bien, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes a los que están en el Facebook y a los que estamos acá en el Zoom. Bienvenidos con todos. El día de hoy vamos a tener una de estas charlas que tenemos de manera libre para todos los amantes del conocimiento, los seguidores de Infinitum y los que están en el grupo de WhatsApp de la comunidad, ¿no? Le recomendamos mucho a los que todavía no se han unido unirse a este grupo, que acá compartimos materiales, ideas exclusivas y muchas cosas más de lo que hacemos en Infinity. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a empezar ya. Los que se van a ir uniendo lo harán poco a poco y pues ya iniciamos la... Bien, entonces hoy día vamos a hablar de principio de casillas. El principio de casillas es un método muy importante de demostración matemática que se usa mucho en las Olimpiadas. En especial se usa en la combinatoria, por ejemplo, ¿no? Se usa mucho en problemas de combinatoria, de teoría de números con combinatoria, etc. Entonces es muy importante, eh, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Como es un módulo que está pensado para la UNEM, lo que vamos a hacer es abordar el tema desde la parte más básica, ¿no? Del principio de Casillas. Hay varios modos de expresarlo. El principio de casillas simple, el principio de casillas con varios objetos y el principio de casillas infinito. Así que vamos a ver un poco de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a enunciar. Ya. Bien, entonces el principio simple, la versión básica nos dice lo siguiente, ¿no? Es tal cual, es tan simple como que se tienen n más 1 objetos y n casillas. Entonces, si se colocan estos objetos en las casillas, entonces debe haber al menos una casilla con dos objetos. Si se colocan, bueno, si colocan los objetos en las casillas, entonces debe existir alguna con al menos dos objetos. ¿De acuerdo? Al menos con dos objetos. Es un principio bastante simple, bastante elemental, eh, pero que tiene aplicaciones muy interesantes, como vamos a ver, ¿no? Y no tan sencillas. Por ejemplo, una aplicación directa es que si tenemos tres personas, hay dos del mismo sexo, ¿no? Considerando solo dos sexos, ¿no? Masculino, femenino. Entonces, ponemos acá. Si hay tres personas, deben haber dos del mismo sexo. ¿Por qué? Porque si consideramos que solo hay dos casilleros, que son el casillero de los hombres y el casillero de las mujeres, y hay tres personas, obviamente estamos considerando que una persona solo puede ser hombre o mujer en este problema, entonces esas tres personas deben estar en los dos casilleros. Ahora,
si una persona estuviese en el primer casillero y la otra estuviese en el segundo casillero, resto de una persona, donde quiera que vaya esa persona, a cualquiera de los casilleros, ese casillero va a tener dos personas del mismo sexo. ¿De acuerdo? Entonces son tres objetos, en este caso las personas son objetos, y dos casillas. Por el principio de casillas, hay dos personas del mismo sexo. Esto puede parecer bastante simple, y lo es, eh, pero la cosa no queda ahí. Hay implicaciones un poco más elaboradas. Vamos a hacer algunas simples para ir familiarizándonos con los argumentos. ¿Sí? Entre 13 personas hay dos que cumplen años el mismo mes, ¿cierto? De un grupo de 370 personas hay dos que cumplen años el mismo día del año. ¿No? Incluso podemos ser un poco más precisos, 366, 67, ¿no? Pero no se queda tan solamente el principio de casillas acá, que es el principio de casillas simple, digamos. Hay otros principios que son un poco más elaborados, que es el principio de casillas donde, bueno, tienes más objetos. Pero antes de eso, veamos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, si hay una bolsa que contiene bolas negras y blancas, bolas, perdón, bolas negras y blancas, ¿cuál es el mínimo de bolas que debemos extraer? ¿O cuál es un segundo, cuál es el mínimo bolas que se debe extraer? ¿Cuál, perdón? Entonces, a ver, esta pregunta es un problema típico de concursos, ¿no? Que tiene que ver mucho con el principio de Casilla. Nos dice, hay una bolsa que contiene bolas negras y blancas. ¿Cuál es el mínimo número de bolas que debemos extraer para tener la seguridad de tener 10 bolas del mismo color? Ahora, este mismo color puede ser negras o puede ser blanco. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ok, pensemos un poco. Sabemos que hay bolas negras y bolas blancas en la bolsa. Imagínate que todas fuesen negras y sacas 10, entonces esas 10 son negras y ya tienes exactamente 10 bolas negras, 10 bolas del mismo color. Pero el pequeño problema es que nos dice el mismo número para asegurar, para tener la seguridad. Entonces, que te salgan las 10 primeras bolas que tú sacas del mismo color es algo que puede pasar, pero es un poco difícil de que suceda, ¿no? Las probabilidades son bajas. Pero cuando hablamos de seguridad, quiere decir que no importa las probabilidades, tú estés completamente seguro de obtener lo que quieres. Entonces, cuando hablamos de seguridad, hablamos de eso. Muy bien, entonces pensemos, ¿qué tal yo estoy sacando las bolas? El peor caso, ¿cuál es? Que sale una bola negra y una blanca, ¿no? Una bola negra y una blanca, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos
Eh, el conjunto de las bolas negras y el conjunto de las bolas blancas, y tenemos nueve, digamos el peor de los casos, nueve en una bola, en uno de esos grupos y nueve. Entonces, ponte que tenemos nueve blancas y nueve negras, ¿no? El peor de los casos, porque si en las 18 bolas que sacamos ya tenemos 10 de algún color, ya está, ¿no? Pero puede darse este caso. Nueve bolas blancas y nueve bolas negras. Entonces, hasta acá todavía no hemos sacado ninguna bola que haga que tengamos 10 bolas del mismo color, porque tenemos nueve blancas y nueve negras. Pero al sacar una bola más cualquiera, ahí sí vamos a tener la seguridad de obtener una bola que haga que haya 10 del mismo color. Ahora, esto puede ser blancas o negras, no sabemos. Pero en este caso, nos piden el mismo número de bolas que debemos sacar para tener la seguridad de que hay 10 del mismo color, ¿no? Un segundo, están tratando de ingresar. Un segundo, voy a hacer ingresar a algunos que no pueden ingresar. Listo. Entonces acá la respuesta es 19 bolas, ¿no? Es un problema clásico de concursos. Ya. Muy bien, hemos visto ya la, el ejemplo básico, ¿no? De casillas. Ahora, estos problemas son muy simples y el espectador podrá pensar que, pues, no tiene muchas implicaciones más complejas. Pero vamos a ver un pequeño problema de Olimpiadas, Olimpiadas simples, obviamente, donde vamos a aplicar este problema en un problema de combinatoria, ¿no? Entonces nos dice lo siguiente. Encuentre la máxima cantidad de reyes de ajedrez que se puede colocar en un tablero de 5 por 5, que se puede colocar en un tablero de 5 por 5, sin que se ataquen entre sí. Acá vamos a suponer que ya sabemos todos cómo se mueven los reyes, ¿no? En el ajedrez y cómo atacan, ¿de acuerdo? Sabemos cómo se mueven en cualquier dirección, pero solo una casilla y atacan pues a cualquier casilla vecina, ¿no? Entonces tenemos un tablero de 5 por 5. Vamos a dibujar nuestro tablerito de 5 por 5. Más o menos va a ser así. Listo, ahí está nuestro tablerito de 5 por 5. Y tenemos que colocar la mayor cantidad de reyes tales que no se ataquen entre sí. Entonces podemos ir viendo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo acá un rey, ojo que este es un problema de combinatoria, ¿no? Yo pongo acá un rey, digamos, no puedo colocar un rey a cualquiera de los costados, entonces puedo colocar un rey acá y puedo colocar un rey acá. Y lo mismo para acá, ¿no? Puedo colocar un rey acá, un rey acá, puedo colocar un rey acá, un rey acá, un rey acá y un rey acá. A priori yo tengo 9 reyes que no se atacan entre sí. ¿Será esta la cantidad máxima? No lo sé todavía, pero sé que la cantidad máxima es mayor o igual que 9. ¿De acuerdo? Porque ya tengo un ejemplo con 9.
Entonces, me dice, encuentra la cantidad máxima de reyes de ajedrez que puedo colocar tal que ninguno se ataque. En mi ejemplo tengo 9. Entonces, nuestra cantidad máxima tiene que ser mayor o igual que 9. Uno puede intentar buscar un ejemplo de 10, pero la gran pregunta es, ¿lo podrá encontrar o no? Y justamente este tipo de problemas que no son tan comunes de hacer en los colegios o incluso en la universidad, ¿no? ¿Cómo los podemos atacar? Pues la respuesta va a ser sencilla. Para eso vamos a acudir al principio de casillas. Es por esta razón también que muchos de los problemas de combinatoria usan el principio de casillas. Es básico, entonces hay que entenderlo bien. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos este problema usando el principio de casillas? Pues de la siguiente manera. Agarramos nuestro tablero y vamos a dividirlo en 9 tableritos. ¿Cómo? Vamos a dividir primero en este tablero verde, que vamos a poner por acá, subtablero. Vamos a poner un subtablero azul por acá. Vamos a poner un subtablero rojo por acá. Vamos a poner un subtablero blanco por acá. Vamos a poner un subtablerito rojo, verde, azul, amarillo por acá. Morado por acá. Por acá vamos a poner otro subtablero verde. Por acá un subtablero azul. Y por acá un subtablero blanco. Entonces, ¿cuántos subtableros tenemos? Tenemos 9 subtableros. Pero estos 9 subtableros van a ser nuestras 9 casillas. ¿Para qué? Para usar el principio de casillas. Pregunta, ¿cuántos reyes pueden estar en el mismo subtablero? Si es un subtablero de 2 por 2. Solo uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo coloco dos reyes en el mismo subtablero, ¿qué va a pasar? Se van a atacar, ¿cierto? Entonces, en cada uno de estos 9 subtableritos, yo puedo colocar solo un rey. Si supongo que mi cantidad máxima de reyes fuese mayor que 9, digamos 10, si tuviese 10 o más reyes, entonces habrían, por el principio de casillas, dos reyes en una misma casilla. Pero si están en la misma casilla, entonces se atacarían. ¿Por qué? Porque estas casillas están diseñadas especialmente para que si entran dos reyes en cualquiera de estas casillas, se ataquen. Esta es una contradicción. No pueden atacarse. ¿Esa contradicción de dónde viene? De suponer que hay 10 o más reyes. Por lo tanto, la cantidad máxima es 9. ¿Y cómo lo hemos resuelto? Con el principio de casilla. Este es un problema de Olimpiadas sencillo, básico. Ah, claro, lo que pasa es que nosotros, claro, primero buscamos algunos ejemplos, ¿no? Siempre estamos pensando en ejemplos. Y si vemos un ejemplo que parece ser el máximo, como es el 9, entonces pensamos justo en ese ejemplo para poder construir nuestras casillas. O sea, muchas veces lo más difícil de un problema de combinatoria es encontrar el ejemplo, porque una vez que ya se tiene el ejemplo, dibujar luego las casillas es más sencillo, ¿de acuerdo? Y justamente para ello viene el entrenamiento en combinatoria, encontrar los ejemplos. Ahora, si fuese de 6 por 6 cambia un poco. ¿Por qué cambia un poco? Porque si fuese de 6 por 6 igual tendríamos, eh, igual tendríamos que 9 reyes cumplen. Sería igual 9, ¿no? Porque, miren, fíjense, si es 6 por 6 dividimos en estas 9 casillas y no pueden haber dos reyes en la misma casilla, ¿no? Entonces igual sería 9, ¿no? Para 6 por 6. En cambio, para 7 por 7 ya cambia, me parece.
o 7 por 3, o sea, ya va cambiando, ¿no? Pero para 6 por 6, date cuenta que igual consideramos las mismas casillas, solo agregando lo que falta. Y en cada casilla solo puede haber un rey. Sí, o sea, nosotros tenemos que buscar un posible máximo, ¿no? Y luego probar que ese es el máximo en efectivo. O sea, de eso se tratan los problemas del máximo, ¿no? Muchas veces es encontrar cuál es el que puede ser el máximo, es nuestra hipótesis, que es el máximo, y luego corroboramos nuestra hipótesis. Es parecido a inducción. Nosotros, cuando hacemos inducción, lo que hacemos es, tenemos una hipótesis y queremos probar que esa hipótesis es cierta, pero procedemos a aplicar inducción y si nos sale bien, ¿no? Algo parecido. O sea, esto es una hipótesis y luego una demostración. ¿Por qué los tableritos que hice en la línea inferior son tableritos pequeños? Porque el tablero es solo de 5 por 5. Entonces no puedo meter tableros 2 por 2, pero en estos tableritos pequeños sé que cualesquiera dos que estén acá se atacan, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, es lo distinto de la combinatoria con respecto a otros cursos de matemática como la geometría, el álgebra o la aritmética. La combinatoria necesita un razonamiento un poco más especial, más matemático, más demostrativo. Y es por ello que es el punto donde generalmente a los alumnos les cuesta más pasar a resolver un problema de combinatoria que un problema de álgebra o de aritmética. En concursos estoy hablando, ¿no? Porque ya en Olimpiadas todos son razonamiento, ¿no? Muy bien, creo que más o menos se entendió la idea. Igual, toda esta serie de ideas aparece mucho cuando uno... Es que el punto de partida es encontrar un posible ejemplo, ¿vale? Y tú vas buscando qué ejemplo... Es como Es como cuando quieres probar un máximo o un mínimo de una desigualdad, por ejemplo. Entonces tú dices, este me parece que es el mínimo y voy a jugar con este a ver qué pasa, ¿no? Y ahí le das forma a la desigualdad y sale. O lo otro, ¿no? Es también cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un proceso inductivo. Entonces ya estamos asumiendo una hipótesis. Asumes que esto se cumple y lo que haces con la inducción es demostrar que efectivamente se cumple. Siempre hay que tener hipótesis. Es como trabaja en el método científico, ¿no? Tú tienes una hipótesis de algo y luego lo demuestras. Entonces, nuestra hipótesis acá ha sido que era 9. ¿Por qué era 9? Porque se formaba fácilmente un ejemplo con 9 y una vez que tenemos el ejemplo con 9 y en ese ejemplo de 9 no podemos meter más, entonces ahí surge la cuestión, ¿será este el máximo? Y precisamente acá viene el principio de Casillas para respondernos que este es el máximo. No sé si se entiende muy bien esto, Fiorella, pero estamos partiendo de una hipótesis y vamos a probar nuestra hipótesis. Puede ser que nuestra hipótesis hubiese sido fallida y no lo hubiésemos podido probar. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando los alumnos atacan problemas de combinatoria. No llegan a dar el máximo y lo que hacen es volver a tratar de buscar otro máximo. Entonces, este es un proceso repetitivo. Ponte que hubiésemos encontrado el ejemplo de 6, pero por ahí en el ejemplo de 6 dentro podíamos meter uno más. Entonces ya tenemos un ejemplo de 7. Ah, ya. Pero intentábamos probar que no se puede más de 7 y no llegábamos a nada. Entonces nos da la idea de que tal vez no es 7 el máximo, ¿no? A ver, te explico esto rápido para no liarnos mucho, pero ponte que hubiésemos dado este ejemplo. Tenemos 5 5, ¿no? Rey por acá, rey por acá, rey por acá, rey por acá. Y ya no puedo meter más reyes, ¿no? Ah, entonces yo podría decir, ah, mira, con 4 reyes ya no puedo meter más reyes, entonces mi máximo es 4. Pero cuando intento probar que 5, que con 5 ya no puedo, no voy a poder probarlo. Entonces, cuando ya no puedo probar eso, ¿qué me dice? Que ese ejemplo no es el correcto, no es el máximo. ¿Eh? Es que no es que le atinamos a la hipótesis correcta. Buscamos una hipótesis y tratamos de encontrar la correcta. Para eso pasamos por varias hipótesis. Yo no lo he hecho porque es el razonamiento que hacen los alumnos en las pruebas
pruebas, ¿no? Pasan por varias hipótesis y a veces no le dan al ejemplo. Y eso pasa mucho en combinatoria. Entonces tienen que buscar otro ejemplo, ¿vale? Pero en este caso muy sencillo, no, pues en este caso ya no se puede usar la misma demostración de los subtableros porque no es el máximo. O sea, te das cuenta ahí que si tienes subtableros, te dan 9 subtableros. Y justamente ahí, tratando de hacer los subtableros, te da la sugerencia de cuál puede ser el máximo, que es el 9, ¿no? Y hay una cosa que hay que tener, es la intuición matemática, ¿no? Por ejemplo, esa intuición matemática, claro, cuando uno intenta hacer los subtableros, en ese caso de 4 por 4 se da cuenta que pueden aparecer más precisamente. Pero también tiene que ver mucho con la intuición matemática que uno va desarrollando. Porque, por ejemplo, ¿por qué es un poco complicado que las máquinas hoy en día puedan demostrar cosas de Olimpiadas? Hasta ahora no lo pueden, solo en geometría. Porque justamente no desarrollan todavía esa intuición matemática que sí desarrollamos los humanos con la práctica y todo eso, que es más o menos entender cómo está funcionando el fenómeno y entender cuándo nos estamos equivocando. No, con el de 4 tableros, si tú te das cuenta, que cada tablero de 4 por 4 no pueden haber dos reyes, de ahí te va a salir que tienen que haber 9 tableros, ¿vale? 9 subtableros al menos, entonces 9 reyes también. O sea, te da ya la idea. Pero igual, ¿no? Si tú colocas un rey al extremo, entonces estás dando lugar a que ese rey tenga menos casillas que ataca, porque si colocas un rey al centro, ese rey al centro ataca 8 casillas, en cambio un rey al extremo solo ataca 3. Entonces, es que en los 4 por 4 sí puedes formar los subtableros, pero te va a quedar subtableros vacíos. Y ahí puedes meter más reyes. Obviamente en el ejemplo de 4 por 4 no, pero te va a quedar muchos subtableros y te das cuenta que con 4 casillas es un buen tablero porque en 4 casillas no puede haber dos reyes. ¿Vale? Y tiene que ver mucho con la cantidad de intuición que desarrollamos. Es porque el caso 9 es el caso óptimo, ¿vale? En otras palabras, para resumir de lo Fiorella, y bueno, creo que con esto va a quedar más o menos claro de qué se trata la intuición matemática. Es un problema matemático, al igual que muchos problemas científicos, nosotros partimos de una hipótesis. Ahora, esa hipótesis, ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo tenemos la hipótesis? Con la observación. Por ejemplo, por ahí observamos que 4 es un número, pero si observas un poco más, te das cuenta que 4 no es tan bueno, que puede haber 5. Si observas un poco más, te das cuenta que es 6. Y si sigues observando, y si sigues analizando un poco, te das cuenta que si colocas raíces en los extremos, van a atacar menos casillas, entonces te conviene colocar raíces en los extremos. Entonces das con el ejemplo 9. Y una vez que das con el ejemplo 9, ese mismo razonamiento te dice, es muy probable o es muy posible que este sea el máximo. Y es ahí donde vienes a proceder a demostrar porque así es lo que es el máximo, ¿vale? Entonces, no es como que demos el máximo inmediatamente. En este caso yo lo he hecho porque cuando alguien ya tiene experiencia en este tipo de problemas, pues sabe que esa configuración está buena, ¿no? Pero eso se va desarrollando la intuición matemática, poco a poco. Y se va desarrollando a medida que vamos viendo más y más problemas. Ahora, estamos discutiendo un poco de cómo se encontró el máximo, pero el encontrar el máximo hay muchas maneras, ¿no? Uno, por ejemplo, lo que dijeron por ahí arriba, ve que los subcasilleros de 4 por 4 son importantes, entonces relleno con 4 por 4 y se da cuenta que tiene que haber 9 y está, y ahí puede sacar el máximo fácilmente, ¿vale? Entonces, no es tan fácil un problema de combinatoria. ¿Por qué? Porque eh, hay que ir buscando los máximos. Claro, puedes ver muchos más ejemplos, 5 por 4, 3 por 4, y te vas dando cuenta. Y es por eso que los problemas de Olimpiadas tienen su tiempo, que es de hora y media más
o menos por problema, ¿no? Para pensarlos y todo eso. Miren, yo quiero avanzar, ¿vale? No me voy a detener mucho, que estamos perdiendo mucho tiempo, pero sí quiero recordarles que esto no es, la inducción matemática no se genera en un solo problema, se genera en muchos problemas. Y a medida que uno va practicando más y más, va entendiendo más este tipo de construcciones. Entonces es más la cantidad de problemas que uno va atacando para que pueda tener cada vez más intuición matemática. Y así sucede en las matemáticas en general, ¿de acuerdo? Entonces, creo que ahí, no sé si alguien más tiene alguna duda de respecto a eso. Para mí es muy claro el hecho de que tenemos que encontrar el ejemplo y ahí es donde la búsqueda no va a ser tan sencilla como lo he hecho yo. Yo, para mí fue sencillo porque ya es un tema recurrente y, bueno, si uno conoce las configuraciones, sabe que es muy probable que sea el ejemplo. Bueno, voy a pasar al segundo caso de casillas, que es el caso de, tienes si no solo es n más uno y n, ¿vale? Vamos a poner este caso acá, ¿no? Si tienes k por n más suma objetos y tienes n casillas, entonces una, entonces hay una casilla con al menos k más un objeto. Este es como una generalización del principio anterior, donde tienes n casillas, pero tienes k por n más un objetos. Entonces, el peor de los casos es que haya k, 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 k en cada una de las casillas, pero va a sobrar un uno al final, y ese uno va a tener que entrar en alguna casilla. Entonces, en esa casilla donde entra va a haber k más un objetos, ¿no? No es muy difícil de observar cómo funciona este principio, y es bastante útil también, ¿no? Es bastante útil este segundo principio de casillas. Vamos a ver un problema que tiene que ver con teoría de números, pero es combinatoria también, que nos dice lo siguiente, nos dice, sea A un conjunto de 19 enteros diferentes dentro de una progresión aritmética, ¿no? Sea A un conjunto de 19 enteros distintos elegidos dentro de una progresión aritmética. Dentro de la progresión aritmética, perdón. 1, 4, 7, 100 y así, ¿no? 1, 4, 7, 10 y así hasta el 100, que son múltiplos de 3 más uno, ¿no? Pruebe que hay dos enteros distintos en A cuya suma es 104. Entonces dice, sea A un conjunto de 19 enteros distintos de esa progresión. Pruebe que hay dos cuya suma es 104. ¿Cómo hacemos? En estos problemas de casillas, generalmente todo se reduce a qué cosa, a encontrar nuestras casillas y a encontrar nuestros objetos. ¿De acuerdo? Entonces, dice, pruebe que hay dos cuya suma es 104. ¿Esto qué idea nos da? Nos da a formar parejas que sumen 104, ¿no?
Entonces yo puedo formar las parejas que suman 104. ¿Bien? Igual. 99, no, 90 y... A ver, va a ser es múltiplo de 3 más uno, ¿no? 97 y 7. 94 y 10. Y así, ¿no? ¿Hasta qué número sería? Hasta 104 entre 2, 50 y... ¿cuántos? 52. Entonces, 52, 52, 1, 53, pero no están acá. 49, 55, ¿no? 55, 49. ¿De acuerdo? Y 52 está acá. 5, 6, 7. Sí, múltiplo. Sí, 52 está acá. Y el uno también está acá. Entonces, ¿cuántos de estos hay? ¿Cuántos de estos conjuntos hay? ¿Por qué los he agrupado así? Porque suman 104 y caen dentro de nuestra progresión aritmética. Excepto el 52, porque 52 por 2 es 104, y excepto el uno, porque uno por uno solo no, no, con ninguno va a sumar 104, pero no está el 103. Pero hay que ver cuántos de estos conjuntos hay. A ver, ¿cómo hacemos esto? Este 4 es múltiplo de 3 más uno, ¿no? 3 por uno más uno. Este 7 es 3 por 2 más uno. Este 49 es 3 por 16 más uno. Entonces acá tenemos 16, 17, 18. Hay 18, vamos a llamarle casillas. A cada uno de estos pequeños conjuntos le vamos a llamar casillas. Entonces, si estas no son nuestras casillas y tenemos 19 enteros distintos, entonces y hay 19 enteros, ¿qué va a pasar? A ver, lo que va a pasar es lo siguiente. Tenemos 18 casillas y 19 enteros. Va a haber una casilla con dos enteros. Pero esas casillas no pueden ser ni esta, porque esas tienen solo un entero. Entonces, en alguna de estas de acá, vamos a tener un A y un 104 menos A. Entonces, esa casilla que tenga el A y el 104 menos A va a tener efectivamente dos enteros cuya suma es 104. Y ya se acabó. ¿Cuál será? No lo sé. Ese es el detalle del principio de casillas, que muchas veces no sabes cuál va a ser, pero sabes que existe, ¿no? Y esto es una prueba de existencia, más no constructiva. Sabes que existe un elemento que cumple tal cosa, pero no sabes cuál es exactamente, ¿vale? Y eso es porque tampoco sabes cómo es el conjunto de 19 enteros. Solo sabes que tiene 19 enteros distintos. ¿Ok? Este ejemplo no sé si se entendió. ¿Me avisan? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Y acá, obviamente, las casillas, la construcción de las casillas era más obvia, ¿no? ¿Por qué? Porque si suma 104, me conviene hacer conjuntos que sumen 104. Entonces, y los objetos, los enteros, ¿no? Si no hay alguna duda o consulta con respecto a este ejemplo, ¿me avisan? ¿Todo claro? Muy bien. Es un ejemplo, ¿no? De la prueba, donde no sabemos cuáles son los objetos, que suman 104, pero sabemos que existen. Y muchas veces, justamente, esta es una pista. Las casillas son los pares de números que suman 104 y el uno y el 52. Son 18 casillas. Y hay 19 enteros. Cada casilla tiene enteros. Entonces va a haber una casilla con dos enteros por el principio de casillas. Pero como esa casilla de dos enteros no pueden ser las dos últimas porque si solo tiene un entero,
Entonces tiene que ser una de las primeras casillas, una de las 16 primeras casillas. Y cualquiera de las 16 primeras casillas tiene dos objetos. Esos dos objetos que tiene van a tomar 104. Lo que decía es esto, muchas veces justamente el hecho de encontrar algo o encontrar la existencia, pero sin darlo explícitamente, ya nos da a nosotros una pista de que podemos aplicar casillas. Entonces, una pista que nos da en muchos problemas de Olimpiadas. O sea, saber que nos dice, pruebe que existe tal cosa que cumple tanto. Es muy probable que por ahí usemos un argumento de casilla. No siempre es así, pero en muchos casos de problemas de combinatoria, pues sí, ¿no? Vamos a ver con otro ejemplo clásico. Sí, eh, en realidad sí hay que saber formar bien las casillas y saber elegir bien los objetos. Y todo en la matemática es bastante práctica en sí. A medida que tenemos más práctica en las ramas, en los cursos, tenemos más métodos de demostración, más ideas, más intuición, nos van a salir más los problemas. Es por eso que un alumno bueno en concursos o olimpiadas ha resuelto miles de problemas de diversas áreas y ha desarrollado esa intuición para poder atacarlos de manera correcta. Porque si te das cuenta, voy a hablar un poco de por qué hasta ahorita las máquinas no ganan a los humanos, hasta ahorita. O sea, ya nos han ganado las máquinas en ajedrez, nos han ganado en WoW, nos han ganado en muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahí las posibilidades son finitas. En el ajedrez tienes un número finito de posibilidades. Es muy grande todo, pero igual las máquinas pueden calcular más o menos. Pero en las matemáticas tienes una cantidad infinita de posibilidades para atacar un problema. Por eso que las computadoras sufren mucho hoy en día para resolver un problema de Olimpiadas, porque tienes una cantidad infinita de opciones de qué hacer. Y los humanos, de momento, gracias a redes neuronales y todo eso, podemos desarrollar esa intuición matemática que de entre los infinitos caminos posibles, muchas veces elegimos el camino correcto, ¿no? Por el momento, los humanos somos superiores a las máquinas en este aspecto, por el momento. Y eso se debe mucho a la práctica y el desarrollo de la intuición, ¿vale? Vamos a ver este problema que es un clásico también, que quiero hacer también casillas infinito, que es un tema que no se veía mucho, pero quiero mencionar acá. Luego de este ejemplo vamos a ver casillas infinito. Y vamos a acabar con un ejemplo de un problema que venía en la UNEM, por ejemplo. Y justamente estas charlas, ¿sí? Estas charlas que estamos haciendo acá en Infinitum es para adentrarnos un poco al curso que estamos abriendo, ya estamos aperturando el curso de concursos nacionales e internacionales, entre ellos la UNEM, donde aprendemos precisamente estas técnicas, ¿no? Con muchos ejercicios. Yo no tuve la oportunidad de participar en la UNEM ni en el colegio, porque bueno, en los tiempos en los que yo estudiaba, pues no era tan grande como es hoy en día la UNEM, ¿no? En esos tiempos era más pequeño, no era... Y aparte también, pues yo empecé con las matemáticas bastante tarde, pero eso igual no hizo que no me interesara por las Olimpiadas. Igual por mi cuenta estudiaba Olimpiadas y aprendí muchas cosas sin haber participado en algunas Olimpiadas. Entre ellos, uno de los cursos más simples para aprender, creo yo, en Perú es geometría a alto nivel, ¿no? Combinatoria sí es más complicado. Por eso yo siempre sugiero que para combinatoria lleven estos cursos que nosotros dictamos para teoría de números, por ejemplo. Porque tal vez geometría uno puede llegar a cierto nivel, no un nivel IMU, no nivel Ibero, no nivel Cono tal vez, pero puede llegar al nivel Mayo, puede llegar al nivel ONEM,
por su cuenta, digamos, con material pre y eso. Pero en combinatoria es un poco más complicado porque los razonamientos, la intuición es distinta. Teoría de números también, ¿no? Y álgebra de alto nivel ni qué decir, ¿no? Los combinatoria, pues los libros rusos, los libros de Estados Unidos son muy buenos, ¿no? En español casi no hay. Pero hay un libro de Principio de Casillas de los mexicanos, cuadernos mexicanos, algo así de Olimpiadas, que es muy bueno y yo lo recomiendo totalmente, ¿vale? Se llama Principio de Casillas, creo que se llama. Estamos viendo esto, ¿no? Entonces dice, dado n números enteros, demuestra que hay algunos de ellos cuya suma es múltiplo de n. Entonces tenemos los números enteros. A1, A2 hasta AN, ¿no? N números enteros. Ahora, no sabemos cuáles son múltiplos de n, ¿no? Pero dice que hay algunos cuya suma es múltiplo de n. Puede que ninguno sea múltiplo de n. Entonces, lo que vamos a hacer, y acá es cómo construimos las casillas y cómo construimos los objetos. Cuando hablamos de múltiplos, ¿cuáles creen que sean las casillas? Sí, problemas de perlas y cosas así he visto en los libros rusos. Pero ya hablamos luego de los libros, ¿vale? Primero vamos a completar la parte teórica un poco. Ya, le decía, ¿cuáles creen que sean las casillas si hablamos de múltiplos de n? Entonces, las casillas van a ser eh, los conjuntos que sean múltiplo de n, los conjuntos de múltiplo de n más uno y así hasta los conjuntos de múltiplo de n más n menos uno, ¿no? Ponte que haya un casillero, a ver, que haya un casillero que contenga dos números. Entonces, la resta de esos dos números va a ser múltiplo de n. Ah, entonces por ahí va la idea, ¿no? Entonces, si yo quiero que en alguno de estos haya dos elementos, por ejemplo, A y B es múltiplo de n más uno y B es múltiplo de n más uno, entonces la resta es múltiplo de n. Ah, ya tendría el múltiplo de n que quiero. Pero yo no quiero que sea una resta, yo quiero que sea una suma. Entonces, ¿cómo hago que una resta sea una suma? Ah, pues una resta se va a volver una suma si es resta de dos sumas y la suma más grande menos la suma más pequeña. Entonces, justo ahí viene la idea de la construcción de los objetos. ¿Cómo así? Definimos B1 a 1, B2 a 1 más a 2, B3 a 1 más a 2 más a 3, que sí hasta Bn igual a 1 más a 2 más a 3 más a n. Estos de acá son n objetos. Si alguno de ellos es múltiplo de n, ya está. Ya se acabó el problema. Entonces, si alguno de ellos es múltiplo de n, ya está, porque ya tenemos que la suma es múltiplo de n. No sé si lo ven. Sí, por ejemplo, ponte que B3 sea múltiplo de n, entonces ahí tenemos la suma que es múltiplo de n y ya, nada, nada, el problema está finalizado. Pero si no es así, si no es así, el casillero de múltiplo de n es vacío. Entonces acá no hay ningún elemento. Entonces nos quedan n menos 1 casilleros, casillas. Y tenemos n objetos en n menos 1 casillas, entonces hay dos objetos en la misma casilla. Y fíjate que la resta de dos objetos de la misma casilla, por ejemplo, BI menos BJ, con I mayor que J, es una suma, ¿no? Que es AJ más 1 hasta A sub I. Y este de acá va a tener que ser múltiplo de N. Y ya encontramos el elemento, la suma de elementos que es múltiplo de N. No sé si se entendió. Este ejemplo es un ejemplo un poquito más complicado, tal vez que los anteriores. Pero a ver, discutámoslo en el chat si se entendió o no se entendió.
No, adquirir estas habilidades en combinatoria, en demostraciones, toma su tiempo, es un proceso largo. Por eso que los estudiantes de Olimpiadas se preparan muchos años para poder obtener frutos en su preparación. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, no son cosas que vas a aprender y vas a ser bueno, como se dice, en una clase o en dos clases, ¿no? Son años de entrenamiento. Y eso lo sabemos con nuestros alumnos que han llegado a sacar casi la medalla de oro en la IMO. Hemos tenido a Diego Coronado, que es un alumno que se quedó en un punto de la oro, ¿no? Ha venido entrenando con nosotros muchos años, en su tiempo de olímpico. Después yo tuve otros alumnos por ahí en algunos lugares de acá de Perú, que también han estado a un punto de sacar la oro, ¿no? Que han sido algunos míos en otros centros. Y pues todos estos chicos han tenido años de preparación, ¿no? Algunos 5 años, algunos 4 años, algunos 3 años. Son procesos lentos, pero hay que ser es como ser un futbolista, ¿no? O un ajedrecista, ¿no? Son años de entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces no es algo tan sencillo. Pero bueno, ahí están las ideas, si uno las capta bien, puede darse cuenta, pues, que precisamente esta elección de las casillas y esta elección de los objetos es una elección buena y bastante intuitiva, ¿no? Y bastante lógica también. Vamos a ver ahora el principio que no se trata mucho, que no he visto que lo hagan mucho, que no he visto que lo usen mucho. No, que lo usen sí, pero no he visto que lo estudien mucho, que es el principio de casillas de versión infinita, ¿no? ¿Cuál es este principio de casillas de versión infinita? Es, si tenemos una cantidad infinita de objetos y una cantidad finita de casillas, entonces hay una casilla con infinitos objetos. Tiene sentido, ¿verdad? Es bastante lógico. Es bastante lógico esta, es bastante lógico este principio y tiene aplicaciones muy interesantes, sino que yo no he visto que las estudien tanto cuando se hace el principio de casillas, ¿no? Acá vamos a ver dos aplicaciones, dos ejemplos bonitos que he encontrado. Obviamente hay ejemplos más interesantes, ¿no? Por ejemplo, el teorema de Bolzano-Weierstrass, me parece que usa una versión de este principio también, en análisis real, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer ahorita es ver una aplicación de este principio de casillas en versión infinita. Por ejemplo, sabemos que pi tiene infinitos decimales, ¿verdad? Pi es 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5 y así. Sabemos que tiene infinitos decimales. ¿Qué más? Sabemos que es irracional. Sabemos que es irracional. ¿Qué quiere decir que es irracional? Que no hay un patrón, ¿de acuerdo? Entonces, si tomamos como las casillas que sean los números, los dígitos, 0, 1, 2, así hasta el 9, tenemos un número finito de casillas, pero los dígitos de pi son infinitos. Los objetos son los dígitos de pi. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? A ver, ¿qué me dice en el chat? ¿Qué podemos concluir de que tenemos infinitos objetos, no, infinitos objetos y un número finito de casillas? ¿Qué podemos concluir? A ver, somos bastantes acá en el chat. Somos 30 por acá, en el Facebook somos 10, somos 40 más o menos. ¿Qué podemos concluir de este razonamiento? ¿Quién me dice?
Hay al menos un dígito que aparece infinitas veces. Ah, entonces hay un dígito que aparece infinitas veces. Muy bien. Pero muy simple, ¿no? Muy simple este razonamiento. ¿Qué tal si yo les digo que se cumple algo más interesante todavía? Que hay un dígito que aparece, que hay dos dígitos que aparecen infinitas veces. ¿Me creen o no me creen? ¿Ya? Entonces se va a cumplir que hay dos dígitos. Esto es trivial, ¿no? Pero en realidad hay hay por lo menos dos dígitos. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Miren, esto es interesante, ¿ah? Porque por más que pi tenga infinitos dígitos, uno no sabe eh, si, por ejemplo, el dígito 5 aparece infinitas veces. Eso hasta ahora no se ha demostrado. Se cree que se cumple, pero no se ha demostrado. Es una conjetura en las matemáticas. No se sabe si uno aparece infinitas veces, si dos aparecen infinitas veces. Se sabe que no hay patrón, pero puede ser como que uno dos uno uno dos uno 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 dos uno 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 dos y no tiene patrón y solo aparecen dos dígitos. Entonces, de pi no se sabe mucho sobre cómo son sus dígitos muy grandes, ¿no? No se sabe si todos aparecen. Se cree que todos aparecen infinitas veces. Se cree. Eso se llama la normalidad de un número, ¿no? Se cree que pi es un número normal, pero no está probado, no está demostrado. Es algo muy difícil de probar y todavía no se prueba, ¿no? Es una conjetura. Pero nosotros lo que sí vamos a probar acá con el principio de casilla de versión infinita es que por lo menos hay dos dígitos que aparecen infinitas veces. Bien, con el principio de casillas infinitos ya sabemos esto, que hay un dígito. Supongamos que solo hay un dígito que aparece infinitas veces. Entonces, los demás dígitos van a aparecer un número finito de veces. Eso quiere decir que todos los demás dígitos van a acabar en algún momento. Entonces, digamos que todos los demás dígitos acaben acá. Y acá, justo en el lazo n, acá acaban todos los dígitos finitos, ¿no? Porque aparece una cantidad finita de veces los demás dígitos. Y entonces acá va a empezar a aparecer el dígito que aparece una cantidad infinita de veces. ¿Sí? Porque como es finito, acá aparecen este, los dígitos que aparecen infinitas veces. Y luego van a aparecer esto. Pero cuando tenemos esto, por ahí dijeron, ¿no? Esto es periódico. ¿Ah? Entonces esto sería racional. ¿Por qué? Porque este número, cuando aparece repetidamente, se vuelve racional. Y como este es racional, sería una contradicción, porque sabemos que pi es irracional. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos debe existir otro dígito que aparece infinitas veces también. Entonces, por lo menos hay dos dígitos que aparecen infinitas veces. Y esto se cumple para todo número irracional. Por lo menos hay dos dígitos que aparecen infinitas veces. ¿De acuerdo? Muy bien, por ahí ya vieron, ¿no? ¿Qué les pareció esta consecuencia del principio de casillas infinitas? Coméntenme a ver en el chat, ¿qué les pareció? Esta es una aplicación del principio de casillas versión infinita que, por ejemplo, yo no he visto mucho en los libros que hablan de casillas, ¿no? Pero se lo estoy compartiendo acá para ustedes. ¿Me comentan qué les parece? A mí me parece fascinante que con casillas podemos demostrar que todo número irracional tiene al menos dos dígitos que aparecen infinitas veces. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces, no sabemos cuáles son los dígitos que aparecen infinitas veces, pero sabemos que al menos hay dos. Y como digo, no se sabe si pi todos sus dígitos aparecen infinitas veces. Se cree que sí, pero esa es una hipótesis que todavía no está probada. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver otra aplicación del principio de casillas versión infinita, que es algo que no se suele ver en los textos.
Vamos a ver una aplicación. Me dice, se tiene un tablero de n casillas horizontales y infinitas n filas, infinitas columnas. Es un casillero así, ¿no? N filas y infinitas columnas, ¿de acuerdo? Y dice que en cada casilla se ha colocado una flecha. Digamos que se colocan las flechas así. Pero de acuerdo que estas flechas te lleven a otra casilla del tablero, ¿ya? No sabemos cómo, pero no puede, esas flechas no pueden salir del tablero, ¿de acuerdo? Ya, entonces, a ver, en este juego, una hormiga se va a colocar en algún lugar del casillero y se va a mover de acuerdo a las reglas, ¿de acuerdo? Se va a mover de acuerdo hacia dónde van las flechitas. Ahora, ¿qué podemos decir de la hormiga? Vamos a poner este ejemplo un poco más sencillo primero. Vamos a poner este ejemplo un poco más sencillo. A ver, este ejemplo es el siguiente. A ver, si tiene un tablero de n casillas colocadas horizontalmente. Tenemos n casillas acá. Sí, uno, 2, 3, 4, o hasta n. N casillas. Y en cada casilla va a haber una flecha que se coloca hacia la izquierda o hacia la derecha. Parecido, pero este es el caso más sencillo. Digamos que se colocan así, ¿no? No, yo no sé cómo, pero se colocan así. ¿Ya? Entonces en cada casilla hay una flecha que va solamente a la izquierda o a la derecha, ¿no? ¿De acuerdo? Una hormiga va a comenzar acá, en este punto. Acá está una hormiga, ¿de acuerdo? Y se va a mover de acuerdo a las siguientes reglas. Si está en la casilla que lo manda hacia la izquierda, si está en la casilla de la izquierda y la flecha apunta a la izquierda, la hormiga no hace nada. ¿Por qué? Porque no puede salir del casillero, ¿no? Ponte que la hormiga está acá. Y si la flecha apunta para acá, la hormiga no hace nada. ¿Por qué? Porque no puede salir del tablero, pero la flecha se cambia. Entonces, como se cambió la flecha, ya se va para allá, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, si está en la casilla, que está acá al final,
Y la casilla va para acá, lo mismo, ¿no? La hormiga llega acá, y como no puede hacer nada, la flecha cambia de dirección, ¿vale? En eso va a consistir el juego. Ahora, eh, pero vamos a hacer que la hormiga gane. Ya, entonces vamos a poner primera regla. Vamos a poner acá, primera regla. Vamos a escribirlo, ¿ya? Si está en la casilla uno y la flecha de uno va para allá, entonces la flecha de uno se transforma. Se transforma y la manda para allá. ¿Perdón? Ahora, si llega por alguna razón a la casilla N y la flecha de N apunta para allá, entonces la hormiga gana. Gana el juego porque acabó el juego. Y en cualquier otro caso, la hormiga se mueve en dirección a la flecha. Dice, pruebe que siempre va a ganar la hormiga. Bueno, pongo este caso más simple porque el otro caso es más complicado de colocarlo. O sea, de escribirlo, ¿no? Es más tedioso. Entonces vamos a probar que no importa cómo estén colocadas las flechas, la hormiga siempre va a ganar. Entonces vamos a suponer que no gane. Si la hormiga nunca sale, entonces se queda siempre dentro. Supongamos, ya este es un poquito más avanzado, ¿ya? Por eso en estas clases trato de poner problemas no tan complicados, porque ya necesitan mucha intuición y mucho razonamiento. Pero bueno, este problema me pareció muy interesante porque es un ejemplo de principio infinito de casillas, y no hay muchos ejemplos de principio infinitos de casillas en la literatura. Y hablo de literatura en español y en inglés, no hay muchos ejemplos. Ya, entonces, supongamos que la hormiga nunca sale, entonces va a quedar siempre en el tablero. Da una cantidad infinita de pasos en el tablero. Si la hormiga no sale, no gana, se queda siempre en el tablero. Pero como se queda siempre en el tablero, está paseando ahí por las casillas y da una infinidad de pasos en las casillas y da una infinidad de pasos. Casillas. Y hay un número finito de casillas. Casillas. Entonces, por el principio de casillas infinito, en alguna casilla estará infinitas veces. ¿Cierto? Entonces hay alguna casilla donde la hormiga pasará por ahí infinitas veces. Pero si pasa por C infinitas veces, también pasa infinitas veces por el que está a su costado. ¿Por qué? Porque no puede saltar, ¿no? O sea, tiene que pasar por las que están al costado. ¿Por qué? Porque no puede saltar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pasa infinitamente veces por 3, también va a pasar infinitas veces por 4. Entonces, y como pasa infinitas veces por 4, miren, imagínense que la hormiga pasa infinitas veces por 3. ¿Ya? Ponte. Entonces, del uno no puede saltar al 3, tiene que pasar al 2. Entonces también pasa infinitas veces al 2. Y no puede darse el caso, por ejemplo, imagínate que el caso es que la hormiga va para acá y la hormiga va para acá, ¿no? Viene para acá y se mueve para acá.
Ah, ya. La hormiga se mueve en dirección de las flechas y la flecha cambia de sentido. Acá me falta esto. O sea, una vez que la hormiga se mueve, acá me falta esto, sí. Por ejemplo, para que no suceda este que es el bucle, ¿no? Que va para allá y vuelve para acá y ahí se queda, ¿no? Pero es, por ejemplo, si va de acá para allá, de acá ya cambió de sentido, ¿no? O sea, la hormiga se movió, ponte que va, así están las flechas. Y una vez que la hormiga cae acá, se va para acá. Pero como se fue acá, este ya cambió de sentido. Como ya cambió este de sentido, y este le manda para acá, entonces la hormiga vuelve para acá, pero este ya cambió de sentido. Y como está para acá, este la manda para acá, ¿no? Pero ya acá ya cambió de sentido, ¿ya? Entonces, esa es una regla, ¿ya? Que cada vez que la hormiga pasa por una de las flechitas, esta cambia de sentido. Para que no haya bucles, ¿no? Entonces, en alguna casilla estará infinitas veces la hormiga, pero como para pasar por esa casilla tiene que pasar por las adyacentes, y el que recuerda que cambian de este, entonces también estará infinitas veces en las adyacentes. ¿De acuerdo? Ahora, si está infinitas veces en las adyacentes, y eso lo hacemos para todos, entonces estará infinitas veces en todas las casillas. Entonces, todas las casillas las visita infinitas veces. ¿Y eso qué quiere decir? Que la casilla de la derecha es visitada infinitas veces. Entonces, si esta la visita infinitas veces, y ponte que la visitó cuando estaba acá, en la siguiente vez que la visite, ya la flecha va a estar acá, y ya ganó, ¿no? Ya acá gana, ¿no? ¿Por qué? Porque si visita solo dos veces la última casilla, ya ganó. Porque en la primera vez, la casilla del último la devuelve al centro, pero ya luego se cambia, y la siguiente vez que llegue a esa casilla, ya la bota, y gana, ¿no? No sé si se entendió. Es un poco complejo tal vez el razonamiento, pero me avisan si se entendió. A ver. Sí, Está muy bonito. Y este problema se complica más en un tablero de N filas, ¿vale? Pero no quiero complicarlo mucho. Vamos a pasar a un problema más simple ya, porque también no, este tipo de problemas requieren más entrenamiento, ¿no? Vamos a hacer un problema ONEM, que es nivel básico, digamos, sencillo, pero que viene en la ONEM. Así que en la ONEM también vienen problemas de casilla, ¿no? A ver, dice lo siguiente. Hay el menor entero positivo con la siguiente propiedad. Entero n que cumple. Dos puntos. Dados n positivos, n enteros positivos distintos, existen dos de ellos cuya suma o diferencia es divisible por 10. Ya, entonces acá el primer problema va a ser hallar el menor de estos n, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos solo un entero n, no podríamos hacer nada. ¿Por qué? Porque dice que tienen que ser distintos, entonces uno y 2. Con uno y 2 ni la suma ni la resta es. Entonces, 2 no puede ser. 3, uno, 2 y 3, ni la suma ni la resta. 4, ni la suma ni la resta, ¿no? Es divisible por 10. 5, ni la suma ni la resta. Pero si ahí aumentamos el 6, ya se mueve con la suma, ¿no? ¿Y qué tal si aumentamos el 0?
Bueno, son enteros positivos, ¿no? Ya, pues aumentamos el 10, pues. Aumentamos el 10, que es parecido al cero en módulo 10. A ver, ¿ahí hay dos números cuya suma sea divisible por 10? No. ¿Resta divisible por 10? Tampoco, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo con 6 enteros. Ahora, si le agregamos cualquier otro número, por ejemplo, si le agregamos 6, ya se malogra, porque con el 4 suma 10. Si le agregamos cualquier otra cosa, ya se va a malograr, ¿vale? Y vamos a probar que eso es cierto. Entonces, como con 6 enteros se puede, el menor yo digo que es afirmación. Y esto ya viene de la intuición, ¿no? Afirmación. 7 es el menor número. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplo con 6. Entonces, ¿cómo, cómo voy a probar que 7 es el menor número que tiene esta propiedad? O sea que, dado 7 enteros, siempre hay dos cuya suma o diferencia es divisible por 10. ¿Cómo pruebo eso? Entonces, lo que voy a hacer es formar mis casillas y luego formar mis objetos. Entonces, los objetos, ¿qué van a ser? Números, ¿cierto? 7 o más números. Entonces, yo necesito casillas. ¿Y quiénes van a ser mis casillas? A ver, primero voy a tener mi casilla uno, los múltiplos de 10. Mi casilla 2, los múltiplos de 10 más uno, unido con los múltiplos de 10 más 9. Los múltiplos de 10 más 2, unido con los múltiplos de 10 más 8. Los múltiplos de 10 más 3, unido con los múltiplos de 10 más. Los múltiplos de 10 más 4, unido con los múltiplos de 10 más 6. Los múltiplos de 10 más 5, solitos. Entonces, ¿cuántas casillas tengo? Una, 2, 3, 4, 5, 6 casillas. Y entonces yo tengo 7 objetos, 7 enteros. Entonces tengo 7 objetos y 6 casillas. Entonces hay dos objetos en la misma casilla. Ponte que haya dos objetos múltiplos de 10. Pues la suma es múltiplo de 10. Ponte que haya dos objetos, uno múltiplo de 10 más uno y uno múltiplo de 10 más 9. La suma es múltiplo de 10. Si hay dos que son múltiplo de 10 más uno, la resta es múltiplo de 10. Date cuenta que si dos objetos caen en la misma casilla, siempre su suma o su resta va a ser múltiplo de 10. ¿Sí? No sé si ven eso claro o no lo ven tan claro. A ver, me comentan. Y está, ¿no? Porque de esos 7 objetos van a haber dos en el mismo casillero, y esos dos que están en el mismo casillero, ya, el enunciado es lo siguiente. Dice, hay el menor número n entero positivo que cumple que dado n enteros positivos distintos, existen dos de ellos cuya suma o cuya resta es divisible por 10. Por ejemplo, con 2 no se puede, ya que el uno y el 2 ni la suma ni la resta. Hemos visto que 6, hay 6 objetos, que son estos de acá, que ni la suma ni la resta de cualesquiera dos es múltiplo de 10 porque agarra dos de ellos. Por ejemplo, el uno y el 2, el uno y el 3, el uno y el 4, el uno y el 5, el uno y el 10, ni la suma ni la resta es múltiplo de 10. Ni el 2 ni el 3 ni el 2 ni el 5 ninguno, ¿no? Entonces, con ese ejemplo no podemos. Y yo digo que con 7 sí. ¿Y cómo hago para probar que con 7 números, sí o sí, yo voy a estar seguro que van a haber dos cuya suma o resta es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de 7 números? Por ejemplo, 8, 3, 12, 7, 1, 6, 3, bueno, 13 sería 13 porque acá está el 3, 8, 3, 12, 4, 5, 6, 7, ya. Por ejemplo, este es mi ejemplo. ¿Cuáles son los que tienen suma o resta múltiplo de 10? 13 y 3 o 7 y 3, ¿no? Incluso hay otro más, ¿no? 12 y 8, ¿no? Entonces, con 7 siempre voy a poder que hay dos números que su suma o su resta es múltiplo de 10.
No sé si se entendió mejor el enunciado, se entendió mejor el problema. Me avisan, me comentan. Y también es para yo saber qué tanto tienen interiorizado los argumentos combinatorios, ¿no? Como digo, esto toma tiempo en desarrollarse, toma buen tiempo, pero es un problema de ONEM, que si uno no conoce muy bien las técnicas de... Pero dice, perdón, pero creo que no comprenden el enunciado, porque yo puedo decirlo, es que no es que tú digas dos números, es para cualesquiera dos números. Para cualesquiera dos números, tú puedes asegurar que hay dos, y eso no es cierto. Por ejemplo, en el uno y el 2 no puedes asegurar que ni la suma ni la resta es múltiplo de 10. Pero para cualesquiera siete números, sí puedes asegurar que hay dos cuya suma o resta es múltiplo de 10. 3 13 pero 3 13 23 ahí ya tienes 3 y 13 cuya resta es múltiplo de 10, ¿no? 23 y 13 resta es múltiplo de 10, ¿no? O sea, la cosa es un ejemplo donde ni la suma ni la resta de ninguno de ellos dos sea múltiplo de 10. Y ese ejemplo es de seis números. Ajá, es la suma o la resta, ¿vale? Bueno, no sé si se llegó a entender mucho esto. Si es que no está tan claro, tal vez, yo creo que en el programa podemos hacerlo más básico el tema de combinatoria, porque hay niveles en Olimpiadas, ¿de acuerdo? Este problema es un problema muy sencillo de Olimpiadas, muy, muy sencillo, comparado con los problemas de combinatoria de nivel INMA también, ¿no? Entonces es un proceso largo. Y a veces, como yo soy bastante especialista en Olimpiadas fuertes, este, esto me parece muy inmediato, pero ahí viendo algunas veces las preguntas de los chicos me doy cuenta yo mismo que mejor hacemos a veces, ¿no? Pasos más básicos y por eso también me sirven mucho las charlas, para saber cómo yo adecuo el nivel de los alumnos a las clases que vamos a hacer. Entonces, la clase que vamos a hacer ahora en el curso que vamos a abrir esta semana que viene, voy a hablar con los docentes y todo para hacerlo más básico y llegar a entender muchos de estos conceptos que creo que todavía no están tan claros porque es normal ya que combinatoria no se estudia en el colegio, ¿no? Pero igual, me avisan ahorita si tienen alguna duda, alguna consulta del problema. Realmente elegí problemas que son sencillos de Olimpiadas, porque hay problemas de Olimpiadas de combinatoria que son muchísimo más complicados y no los puse ninguno porque obviamente eso requiere preparación y eso lo hacemos con los chicos que van a la IMO de Infinito, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos poniendo problemas tipo ONEM, que es una olimpiada muy básica. ¿Ok? Eh, entonces hay que prepararnos en eso. Combinatoria es un tema que en toda Latinoamérica, creo yo, falta más base y vamos a hacer el esfuerzo ahora en este programa de meter más base en combinatoria. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿O en el Facebook? Bueno, entonces creo que acá nos quedamos. Lo que sí, todos están invitados al programa. Vamos a empezar la siguiente semana. Todos los que han estado acá van a tener un descuento especial si ya no se han inscrito, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar lo que es combinatoria, teoría de números, álgebra y geometría, pero desde la base, por eso es concursos, ¿vale? Ahorita esto es un poquito más olimpiadas, tal vez lo que yo he hecho, porque ONEM al fin y al cabo es olimpiadas, pero vamos a ir un poco más básico, concursos, para que queden estas ideas más claras y luego pasar poquito a poquito a olimpiadas. ¿No hay alguna duda más, alguna consulta? Entonces los invito realmente a ese programa que vamos a hacer. Como digo, no hay mucha bibliografía en español de esto. La única manera de aprender estas cosas es llevando cursos y viendo muchos problemas, entrenando. Así que no se lo pierdan, no se pierdan esta oportunidad. Recomendadísimo. Y el día de mañana y el día sábado hay dos charlas más. Mañana productos notables, que creo que es más accesible, que es un tema que más se ve en pre, en colegio. Y el día sábado es geometría, ¿de acuerdo? Entonces me quedo acá, espero que les haya gustado, hayan aprendido un poquito, sé que hay algunas dudas por ahí.
y es porque algunos de estos problemas sí tienen cierto nivel de dificultad. Recomendaciones de libros en inglés, los de Titu, pero son muy avanzados. O sea, yo no recomendaría que empiecen con esos libros si están iniciando, porque son muy avanzados en combinatoria. Libros básicos en combinatoria no se me ocurren muchos, la verdad. Es por eso que es muy importante que en combinatoria sí se entrenen en cursos con profesores, porque no hay muchos, ni siquiera en español, perdón, ni siquiera en inglés, y en español mucho menos, ¿no? Entonces, es lo que más demora en... Creo que buena bibliografía hay en Rusia de combinatoria, pero es muy difícil acceder a esos libros, ¿de acuerdo? Bueno, nos quedamos acá, espero les haya gustado, espero también se inscriban al curso, les va a ser de mucha ayuda y nos vemos el día de mañana y el día sábado para más charlas con ustedes. Gracias a todos y si hay alguna duda o consulta me lo pueden hacer también por el chat de WhatsApp. Así que nos vemos, hasta luego. Muchas gracias, sí, nos vemos en el curso. Chao, chao, hasta luego. Gracias por asistir a todos. Gracias.